la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y del testimonio de quién? De Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque quieres hablarnos al corazón. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, mis sentimientos, mis emociones, para que seas tú, Señor, utilizándolas, y que en esta noche, Señor, podamos salir aprendidos de este lugar, sabiendo cuál es el propósito del libro de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. El jueves anterior iniciamos nuestro estudio bíblico basado en el libro del Apocalipsis, y estuvimos hablando que el escritor de esta carta fue el apóstol Juan, el escritor del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. Así es que este hombre fue llevado a la isla de Patmos prisionero. Esa isla de Patmos estaba cerca de Grecia, y en ese lugar estaban todos aquellos que el imperio romano en su momento, y que fue Domiciano el que envió al apóstol a ese lugar a pasar una condena. Y dijimos que fue el único apóstol que no tuvo una muerte trágica, pero sí sufrió de persecución. Porque según los historiadores dicen, oiga bien, que Juan, el amado, por supuesto, muchas veces fue puesto ante las ollas de aceite hirviendo, porque el imperio romano ponía a hervir aceite y ahí tiraban a los creyentes. O sea que hacían en ese momento creyentes fritos. Pero todo era debido a ¿qué? A la proclamación del Evangelio de Jesucristo. También vimos que hay evidencias externas e internas. Las evidencias externas que existen, oiga bien, son las que dieron Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría, Hipólito de Roma. Pero también hay evidencias internas, y que las vimos, y que están en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Juan, y que a través de la palabra de las Sagradas Escrituras podemos ver que el escritor a quien se le reveló la escritura del Apocalipsis fue al apóstol Juan. También vimos su fecha de redacción, que fue en el año 94 al 96 después de Cristo. En este libro podemos encontrar, oiga bien, que los destinatarios para recibir este mensaje fueron las 7 iglesias del Apocalipsis. 7 iglesias, oiga bien, con diferentes situaciones, o por decirlo así, modos operantes que se vivían dentro de las iglesias. Podemos encontrar una iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que le dijo que se había perdido de su primer amor. Y así por consiguiente, otros que se habían contaminado con las doctrinas de esa famosa Jezabel, con las doctrinas de Balaán, y con todo aquello que perturbaba el orden dentro de la iglesia. Entonces, esta carta va dirigida para las 7 iglesias del Apocalipsis, y en esta noche podemos decir, a través de la palabra escrita, que hoy está dirigida a la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y cuál es la iglesia por la cual Jesucristo vendrá? Es por la iglesia de Filadelfia. Es la iglesia, oiga bien, que cuando la veamos, es el perfil de toda iglesia de Cristo. Porque en las demás, en las primeras 4 iglesias de los mensajes, encontramos 4 iglesias
que siempre les encontró un problema, una dificultad, el apóstol Juan. Y muchos de esos problemas que se vieron en ese momento se viven en este siglo XXI. Entonces, a través de la Escritura y el estudio bíblico que en esta noche traemos, vamos a ir aprendiendo acerca del porqué del Apocalipsis. El Apocalipsis, oiga bien, el tema central es Cristo. Porque todo va a girar alrededor de Cristo. Y usted lo puede ver en ese cuadro, el regreso del aire, que es el arrebatamiento o el rapto, el surgimiento del anticristo, que eso se va a dar en los 7 años de tribulación. Van a haber aflicciones sin par, donde van a sonar las trompetas, donde se van a abrir los sellos, donde se va a ver el derramamiento de las copas, y todo eso va a traer tempestades, calamidades, va a caer granizo, van a haber tantas muertes en esos 7 años. También va a venir el regreso a la tierra, y eso es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Esa es la segunda venida. Después de ello, de la segunda venida, cuando ya Cristo ponga el pie en la tierra, porque en el rapto no va a poner el pie en la tierra, sino que lo vamos a recibir en el aire, viene el reinado por 1000 años. ¿Con quién viene a reinar? Con la iglesia, con usted y conmigo. Vamos a venir como reyes y sacerdotes a reinar 1000 años con Cristo. Está el juicio final, y en el juicio final, oiga bien, es cuando como dicen, se caen las copas de la ira de Dios sobre el planeta. Y terminamos con el nuevo mundo, que esa es la promesa, ya no para la iglesia, es para Israel. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver un poquito, para los que no venimos el jueves anterior, y vamos a ir un poquito de corrido, que la palabra Apocalipsis es una palabra compuesta que significa también un develamiento, es un descubrimiento, y también dice que significa develar o descubrir un mensaje. Número 2. El presente es descrito como un tiempo de maldad, trastornación, persecución, pero el futuro es pronosticado como un periodo glorioso de justificación, triunfo y libertad. Tanto como para la iglesia como para el pueblo de Israel se va a dar ese tiempo. Y ese tiempo para nosotros se va a dar cuando seamos arrebatados en las nubes por el Señor y vayamos al tumba de Cristo, vayamos a la boda del Cordero, vayamos al juicio del trono blanco, y allá nosotros vamos a estar ¿qué? Celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra están activados los 7 años de tribulación, años que no se le desean a nadie. Así que por eso es que usted y yo tenemos una meta de llevar el Evangelio de Cristo. Ahí podemos ver los destinatarios. También podemos ver que el versículo clave de este libro es el versículo 3 del capítulo 1. Y oiga bien lo que dice, y lo tiene en su libro. Bienaventurado el que lee y los que la oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo, hermano? La tribulación, la venida del Señor, el rapto de la iglesia. Entonces, oiga bien, el tiempo está cerca. Ah, pastor, si ya tienen rato de estar diciendo eso, el tiempo está cerca, hermano. Entonces, como terminamos el jueves anterior, usted y yo ya tenemos que tener la maleta lista para irnos con el Señor. Ahora la pregunta es, ¿será que yo ya tengo mi maleta lista por si viene yo el Señor y me voy con Él? Entonces, por eso dice que el tiempo está cerca, porque tenemos que estar como preparados para ese momento. Aquí está. Vamos aquí, hay características particulares del Apocalipsis. Es el único libro del Nuevo Testamento y también clasificado como profético y de revelación. Se emplean números en abundancia, 2, 3, 3,5, 4, 5, 6, así, hasta 200 millones, y se ocupan esas cifras dentro del Apocalipsis. ¿Y son literales esas cifras? Sí, son literales, ¿verdad? También dice que presenta de modo especial el número de 7, no menos de 54 veces, simbolizando perfecta plenitud. Si usted se vaya a su casita, empieza a leer el Apocalipsis y empieza a sacar cuántas veces está el 7.
cuáles son los símbolos que ocupan, y es una manera de estudiarlos. Los acontecimientos están ordenados conforme a la literatura, en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. Y vamos a ver ciertas citas dentro del Apocalipsis, donde vamos a ver los números que se ocupan y están escritos. Vamos a Apocalipsis 5.5. Apocalipsis 5.5. No sé por qué no tienen efecto. Apocalipsis 5.5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, ¿qué dice? Sus 7 sellos. Aquí ocupó el número 7, ocupó un animal que es el león de la tribu de Judá. Vamos a Apocalipsis 7.14 y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Oiga bien, contra esos el anticristo no va a poder arremeter, no los va a poder matar, no les va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque van a tener un sello en la frente, que ese sello significa la protección de Dios. Apocalipsis 13.18 dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En Apocalipsis 9.16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, en Apocalipsis, Dios ocupa números y ocupa símbolos. Y en toda la Biblia es el libro que más se asemeja con este tipo de profecía. Ahí está. Entonces, dentro del Apocalipsis se usan también símbolos. Y del reino animal están los caballos, el cordero, el becerro, langosta, escorpión, león, leopardo, oso, rana, águila. Del reino vegetal, árboles, frutos y hierba. Fenómenos naturales: relámpagos, truenos, granizos, lluvia de fuego y azufre, lluvia de estrellas, instrumentos musicales, trompetas y arpas. Y objetos: candeleros, incensarios, el altar, el arca del pacto, el tabernáculo, y así muchas cosas más. Entonces, es un libro, oiga bien, donde Dios le revela al apóstol Juan a través de números y símbolos. Y oiga bien, la numerología que está dentro del Apocalipsis es la que ha desviado al que quiere estudiar la Biblia intelectualmente. Entonces, agarra el Apocalipsis, agarra el libro de Daniel y empiezan del 2300 a hacer números y a sumar y a restar, dividir, a multiplicar, a ver qué tanto hacen. Y han sacado que la venida del Señor era tal fecha. Y fallaron. ¿Por qué? Porque la venida del Señor nadie lo sabe. Vamos a Apocalipsis 9.11. 19.6, perdón. Apocalipsis 19.6. Y dice Apocalipsis 19.6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 9.11 dice: entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vamos a Apocalipsis 16.21. Estamos viendo, hermanos, lo estamos haciendo para que usted vea que en el Apocalipsis están siendo utilizados números y diferentes formas. Apocalipsis 16.21. Y dice: y cayó del cielo sobre los hombres, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
En Apocalipsis 5:8 también podemos encontrar y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, el Apocalipsis de Jesucristo, oiga bien, puede ser visto y entendido solo en el Espíritu, pues tiene su origen en Dios mismo, quien se lo dio a Jesucristo para manifestar, dice, a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Cada intento de escudriñar el Apocalipsis con el raciocinio humano lleva irremediablemente, dice, a un camino equivocado y oscuro, y oscurece la revelación. El que somete su raciocinio a la revelación de Jesucristo, dice, y abre este último libro de la Biblia con sencillez y humildad, en una actitud de oración, leyendo también de esta manera que dice, recibirá cosas maravillosas. Entonces, a través de este estudio del Apocalipsis, vamos a encontrar, oiga bien, riqueza para la vida, oiga bien, de todo creyente. Riqueza que nos van a hacer anhelar, esperar ese pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Claro, todo el conocimiento no está revelado en el Apocalipsis, sino que está revelado, ¿cómo? De poco a poco. Y está revelado, oiga bien, en el Apocalipsis y respaldado por los 65 libros que están atrás de él. Dice, la inescrutable plenitud del designio de Dios que se abre ante nosotros nos lleva a reconocer con humildad que es solamente en parte que conocemos. 1 Corintios 13:9. Por eso, una vida humana no basta para escudriñar las profundidades insondables de la palabra de Dios en general y del Apocalipsis en particular. 1 Corintios 2:10. ¿Quién me busca 1 Corintios 13:9? Y me lo lee fuertemente. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. En parte conocemos. O sea que nunca vamos a alcanzar, oiga bien, a conocer los misterios de Dios. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y dice, ahora nuestro conocimiento, dice, como dice, es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Entonces, nunca vamos a lograr discernir todas las maravillas de Dios, porque nuestra mente, ¿cómo es? Finita. Entonces, lo que sí tenemos que tener, oiga bien, es un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Y en el versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda. Entonces, cuando yo leo en voz alta, leo y escucho. Y tengo que guardar. ¿Y a dónde lo voy a guardar? En mi corazón. Ayer hablábamos con los hermanos en doctrina que hay que leer, escudriñar y memorizar. ¿El qué? El conocimiento. ¿Por qué? Porque a través de que yo memorizo, que yo leo, que yo escudriño, voy a tener un mejor conocimiento de ¿quién? De Dios. ¿Quién es mi Padre? ¿Qué me espera en el futuro? ¿De a dónde vengo? ¿Para dónde voy? En la medida de que usted y yo podamos ¿qué? Aprender más de la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar diciendo, y empezamos las cosas que has visto. Y eso está relatado del capítulo 1, del 1 al 20. ¿Qué le habrá pasado a esto? Bueno, está loca. ¿Será que me han puesto el correcto? Bueno, esperamos, vamos a ver, permítanme un ratito. La memoria ya la quitaron. Sí. ¿Cómo era esa? La otra memoria. Ponerla en la memoria, por favor.
Dice las cosas que ha visto. Introducción del 1 al 8, así déjenlo mejor. La revelación de Jesucristo. Las cosas que ha visto, dice, el libro es el Apocalipsis de Jesucristo, así déjenlo. Porque revela la persona de Jesucristo y solamente Él es el contenido del futuro. Es la revelación de Jesucristo, es el plan profético de Dios en el que Cristo, oiga bien, es el personaje central. Ahorita ya no va a aparecer, hermano, porque me pusieron una presentación a medias. Dice, este libro es una revelación, no es algo oculto o un misterio, como algunos suponen. La palabra griega original, oiga bien, tiene 3 definiciones. Apocalipse, apocalipsis y apocalipsis, que significa decorrer el velo, descubrir, poner a la vista, revelar y manifestar. ¿El qué? El mensaje que está preparado, oiga bien, para la iglesia, y que este mensaje solo lo podemos discernir en el espíritu. En el intelecto nunca le vamos a hallar, oiga bien, el mensaje al Apocalipsis. En las siguientes citas. Y vamos a 1 Corintios 1:7. El tema principal del Apocalipsis es Cristo, revelándose a la iglesia, trayendo un mensaje de esperanza, trayendo un mensaje que va a cambiar, transformar el ente de la iglesia hacia ese momento glorioso de ir a recibir nuestra herencia incorruptible. Pero también a través de la palabra del Nuevo Testamento Dios se reveló y se ha revelado de muchas maneras. Y en 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, que dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 Tesalonicenses 1:7. 2 Tesalonicenses 1:7. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo de los ángeles de su poder. ¿Cómo dice? Cuando se manifieste. Ahí lo encontramos otra vez. 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lucas 17:30. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De todas estas lecturas que hemos leído en esta noche, está la palabra Apocalipsis, que significa manifestar. Entonces Dios va a manifestar, oiga bien, su plan perfecto a la humanidad. Gloria a Dios por aquellos creyentes que estén preparados, que estemos preparados para escuchar el sonar de la trompeta. Entonces, es necesario, amada iglesia, que usted y yo estemos preparados para ese momento, para poder ir a disfrutar de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Este último libro de la Biblia es el único completamente profético y tiene estrecha relación con los profetas del Antiguo Testamento, ampliando y profundizando su mensaje, ya que el más sublime cumplimiento de toda la profecía bíblica constituye el centro del Apocalipsis. Ahora hay una pregunta: ¿quién es el más sublime cumplimiento de la profecía bíblica? Es Cristo, hermano. Él es. Y dice, no es una nación, ni las naciones, y tampoco son los sucesos, sino que es una persona y su nombre es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, quien está en el centro del Apocalipsis.
Los versículos del 1 al 3, oiga bien, contienen propiamente la introducción del libro. Dios dio esta revelación a Jesucristo, quien la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo es el plan profético de Dios, en que Cristo, oiga bien, es el personaje central. El plan tiene su origen en Dios y ha de ser manifestado a sus siervos, los redimidos. Entonces, Dios, oiga bien, activándose la semana 70 de Daniel, ya no hay retroceso. El que no recibió a Jesús como su Salvador personal, el que no entre en el estatus de los redimidos, se va a echar los 7 años de tribulación. Y aquí dice que no hay vuelta atrás, hermano. Que cuando se active el juicio de Dios, el plan perfecto de Dios para la humanidad, no va a haber retroceso. Y es por eso que el apóstol Juan, Dios le revela el mensaje a las iglesias, para que estemos prestos, para que estemos atentos, para que estemos preparados, para que sepamos que cuando partamos de esta tierra vamos a ir a un momento glorioso. Dice, la revelación fue para manifestar las cosas que deben suceder pronto. Quiere decir que no hay nada en el plan de Dios que obstaculice el comienzo de estos eventos en cualquier momento. El mensaje viene a Juan por medio del ángel o mensajero de Cristo. En el versículo 1-2 dice, muestra que el testimonio de Juan da más confianza a su mensaje a las iglesias. Al estudiar este libro hay que tener en cuenta, y también, una bendición múltiple para que el que lo lee, lo oye y lo guarde. Entonces, sabemos que el mensaje le fue dado a Juan. ¿Con qué misión? Que trajera un mensaje, oiga bien, de esperanza para el creyente. Que ese momento se iba a abrir para que el creyente fuera a tener las bodas del Cordero con Jesucristo. Entonces, del capítulo 4 en adelante, la iglesia desaparece en el plan perfecto de Dios. Nosotros como iglesia ya no aparecemos en la tribulación, porque nosotros ya estamos en el cielo. Entonces, a partir del capítulo 4 en adelante, se activa el reloj profético de Israel. Y ahí empiezan a acontecer muchos sucesos que van a traer destrucción a la tierra, que van a hacer que aquellos creyentes que dicen que eran creyentes, que creían que eran cristianos, que decían que se congregaban en la iglesia Bautista de las Palmeras o en esta iglesia, pero que se quedaron, entonces hoy sí van a andar predicando la palabra de Dios. Porque hasta ahí, oiga bien, se vive o se va a vivir el que persevere hasta el final será salvo. Porque ese es un versículo tribulacionario, no es un versículo para la iglesia. Porque nosotros no obtenemos salvación por perseverar, obtenemos salvación por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo. Claro, que si yo soy un hijo de Dios, y lo vamos a aclarar, voy a vivir como un hijo de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios y hago lo que Dios no manda, ¿qué soy? Soy alguien que necesita nacer de nuevo. Entonces, la parte del que lee, oiga bien, es aquel que se está instruyendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, me va a disculpar que hoy ya no está en Biblia, porque el que está durmiendo se lo va a aventar. Son bromas. No, fíjense que la dejé allá allá donde los confusaste, la dejé creo el domingo. A ver que tal vez ahí me la tengan, o tal vez alguien la agarró para leerla. Entonces, a través de las Sagradas Escrituras, tenemos que empaparnos de las verdades bíblicas. Si yo no la leo, no voy a saber hacia dónde voy, qué le va a deparar a mi familia, qué va a ser de mi futuro, qué voy a hacer con mi presente. Pero cuando yo leo las Escrituras, la palabra de Dios, yo voy a, oiga bien, voy a empezar a conocer al que me ha llamado. De lo contrario,
no vamos a poder conocer a Dios. Vamos a ser salvos, correcto, viviendo una vida buena, pero podríamos tener una vida mejor, conociéndole mejor. Y de la única forma que le vamos a conocer es a través de las Sagradas Escrituras. En esta parte del Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis, encontramos también 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas, oiga bien, que nos van a hacer ver que va a haber una bendición, va a haber una felicidad en la vida de toda persona. Vamos a ir ahí. La número 1, ese está en el capítulo 1, versículo 3, y es el que leímos: bienaventurado el que lee y los que oyen y la guardan. Dice que el que la lee y la lee en voz alta es doblemente bendito, porque la lee y la escucha. Otra de las bienaventuranzas que encontramos en la Biblia está en el capítulo 14, versículo 13. Vamos a ir a él. Versículo 14, versículo 13. Versículo 14, 13. Y dice, sí, 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos, sí. Esta es la segunda bienaventuranza, número 3. La número 3, esa está en el 16:15. Y dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Número 4, 19:9. 19:9. Y dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Quiénes son los que van a estar, como dice, en las bodas? ¿Quiénes son? Nosotros, hermano. Vamos a ser bienaventurados. Número 5, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Nosotros, la iglesia. Número 6, 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso vamos, y usted se va nuevamente al versículo número 3 y ahí lo une. Y la última está en el 22:14. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, así como en el capítulo 5 de Mateo encontramos las bienaventuranzas del 5 al 9 del libro de Mateo, también en el Apocalipsis hay 7, 8 bienaventuranzas, tanto para la iglesia como también para el pueblo de Israel. Entonces, para que usted y yo podamos ser bienaventurados, podamos ser benditos en el Señor, tenemos que leer y escuchar lo que Dios tiene preparado para usted y para mí.
Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Como dicen por ahí, tiempos proféticos. Hay un hermano que yo le digo, deje de andar publicando que tiembla aquí, que tiembla allá. Todos los volados de los temblores lo publican. Que tembló en Indonesia, que tembló en Grecia, que tembló en Italia, que tembló en el Ecuador. Todo lo de los temblores lo publican. Tiembla aquí, lo publica. Y yo le digo, deje de andar llamando los temblores para aquí, para nuestro país, le digo yo. Y me dice él, es que ¿sabe por qué lo hago, pastor? Porque son tiempos proféticos. Es que la palabra dice que la tierra se va a mover como un borracho, como una persona embriagada cuando la venida del Señor esté cerca. Y no es broma, métase usted ahí en Google y le pone temblores del mundo, temores mundiales, y ahí va a empezar a ver todas las partes del mundo donde tiembla. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales, hermano. ¿Es idóneo este tiempo para que venga el Señor? Sí, podría ser. Estoy diciendo, podría ser, no estoy afirmando. ¿Por qué? Porque dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Y estamos viviendo tiempos como los de Noé? Sí. Hoy los hijos no respetan a sus padres. El hombre y la mujer no respetan su cuerpo. Porque el hombre dice que es mujer y la mujer dice que es hombre. Porque a los jóvenes, o a los jovencitos, o al hombre o a la mujer, no le importa el matrimonio, no le importa la familia. Él quiere disfrutar ¿qué? Su cuerpo y el cuerpo de la persona con que tiene placer. Hay robos, hay enfermedades sociales, plagas sociales. Hay tantas situaciones que están a nuestro alrededor que dan indicios que estamos en los tiempos finales. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿será que estamos preparados? Yo le voy a decir algo. Usted debería de tener listo su pasaporte. ¿Y cuál es ese pasaporte? Es la seguridad de mi salvación. Ese es el pasaporte de todo creyente, la seguridad. Yo soy creyente. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente crees que soy un hijo de Dios? ¿Realmente crees que si partimos hoy de esta tierra, estás preparado para recibirte con el Señor a la presencia de Él? Imagínense que el día de ayer se murió un pastor de la iglesia de la misión Rey de Reyes. La iglesia queda aquí por la bomba, abajito de la iglesia de Montetabor. ¿Y sabe cómo murió? De un infarto. Se fue a echar una masconeadita de fútbol y ahí le murió. La muerte está a la orden del día. Y no se veía tan anciano. Yo creo que no llegaba a los 60 años ese pastor. Pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados, ¿por qué? Porque la muerte no respeta edad, hermano. La muerte no respeta edad, condición social. Y el Apocalipsis, oiga bien, trae una revelación difícil para los no creyentes y para el pueblo de Israel. Momentos donde va a haber hambre, donde va a haber escasez, donde va a haber persecución, pero como perseguían antes a la iglesia, donde usted va a tener que pagar con su propia vida. ¿Pero para qué querer pasar por ese momento tribulacionario cuando Dios ha abierto la puerta de salvación para todo aquel que quiera ser salvo? Entonces, en esta noche, que es la parte donde terminamos la introducción, y lo que Dios le ha revelado al apóstol Juan es que todo creyente tiene que tener la seguridad, oiga bien, iglesia, de su estado futuro. Tiene que tener la seguridad de que si hoy nos vamos de esta tierra, vamos a ir a la presencia del Señor a esperar que se oiga esa trompeta. Pero realmente lo tengo, realmente lo creo.
Usted y yo tenemos, oiga bien, la necesidad de tener la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo la puedo tener, pastor? Váyase a la Biblia. Por sus frutos los conocerán. Ahí está. Y no estoy hablando de santocachones, de espíritu flauti, no. Porque yo puedo llevármela de un gran espiritual y ser un gran corrupto afuera. Estoy hablando de que mis frutos son dignos de arrepentimiento. Y que a pesar que tengo imperfecciones, que tengo luchas con mi parte carnal, yo trato en la mayoría de veces hacer lo mejor que se pueda para vivir una vida llena de testimonio. Ese es el andar de un cristiano. El andar de un cristiano no es que todos los días me voy a echar una cerveza, perdóname Dios porque pequé. No, si me la tomé hoy, ya mañana no me la voy a tomar. Fui débil. Pero yo tengo que seguir como construyendo mi vida, siguiendo fielmente al Señor, no dejando, oiga bien, que nada ni nadie me aparte del amor de Dios, sabiendo que tengo una herencia incorruptible. Ya Dios no la dio, yo ya la tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Cuidarla, valorarla, ser agradecido y saber que a través de mi testimonio más van a entrar a las moradas del Señor. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Den un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra.